¿Escuchan? ¿Ven la diapositiva? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ah, genial. La diapositiva de se ve, ¿no? Sí. Sí, doctor. Gracias. Ya. Gracias. Si tiene luz, porque vamos a comenzar, ¿ya? Entonces, los síndromes isquémicos agudos, los síndromes coronarios agudos, eh, un, un componente de entidades clínicas con un común denominador, ¿no? Es un conjunto de entidades clínicas con un común denominador que es la obstrucción parcial o total de una arteria coronaria. Y este es causado por un trombo provocado por la ruptura de este o la erosión de este, ya se vuelve a hacer una placa vulnerable, inestable, que la ruptura de esto va a formar el trombo y la obstrucción del flujo sanguíneo. El síndrome coronario es una emergencia cardiovascular. Es el síntoma que presenta esta entidad es el dolor torácico, es el síntoma más, eh, más representativo de este síndrome. Y, y el dolor torácico, como ustedes saben, es uno de los síntomas por los que más gente acude a la emergencia. Entonces, nosotros tenemos que ver claramente cómo llegar a este diagnóstico cada vez que tengamos un dolor torácico o equivalente este, de esta clínica que presenta ese síndrome, ¿no? Que puede ser la disnea o dolores torácicos equivalentes, dolor angular, de miembro superior, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y es importante determinar porque sus complicaciones trombóticas, al dejar pasar este diagnóstico, va a conseguir la causa, una de las causas que es más frecuente de mortalidad, y eso es a nivel mundial, ¿ya? No sé si ustedes se pueden comunicar. Entonces, el número de agudo, los isquémicos agudos suelen estar causados por la disrupción, ya sea ruptura o una erosión de una placa esclerótica inestable de la arteria coronaria, que ha producido trombosis que obstruye parcial o completamente la arteria coronaria. Y lo que va a resultar en una disminución del flujo sanguíneo al miocárdico y la posterior isquemia miocárdica. Es en isquemia el desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Entonces, existen los factores de riesgo cardiovasculares, ya lo tienen claro. Estos se asocian a una mayor probabilidad de producir esta enfermedad cardiovascular, ya que estos factores tienden a producir una disfunción del endotelio. Y al haber la disfunción del endotelio, eso predispone a que se forme la placa aterosclerótica. De los factores cardiovasculares, que ustedes ya lo saben, los no modificables, edad, el sexo, historia familiar de episodios cardiovasculares prematuros, menores de 55 años en el hombre, por ejemplo. Los modificables, conocidos, dislipidemia, hipertensión, diabetes, tabaquismo, sobrepeso, sedentarismo. Eh, entonces, acá se hizo un estudio, siempre lo informo, es importante saber que se hizo un estudio acá en el Perú y se mostró que de todos los infartos que se tuvieron en un periodo determinado, el 65%, punto 9, 66% así, eran hipertensos. Y así que el mayor porcentaje de los infartados en nuestro país son hipertensos, es un factor importante, ¿no? Para nosotros tener bien controlados a nuestros pacientes hipertensos. Mal controlado puede ir a este problema de acá, ¿ok? Luego sigue la dislipidemia, el sedentarismo, diabetes, ¿no? Entonces, con la aparición de los biomarcadores ultrasensibles, se dio se redefinió el infarto agudo miocárdico, ¿ya? El cual es un enfoque, está basado en un enfoque clínico y bioquímico. Entonces definió la injuria miocárdica como la evidencia de elevación o caída de troponinas por encima del percentil 99 del límite superior de referencia, ¿no? Y, y el infarto de miocardio agudo dio este, cinco tipos, que son los que está acá. Tipo 1, que es la ruptura de la placa inestable o trombosis coronaria, que es lo que estamos conversando ahorita y de lo que vamos a tratar más adelante. El tipo 2 es el imbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, claro, pero no está relacionado a la aterotrombosis. ¿Ya? Es decir,
que se da un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, hay isquemia, que no está producida por la placa, está producida por eh, un ataque de arritmia, una breve arritmia, por anemia, enfermedad renal crónica, crisis hipertensivas. Eso pueden producir infartos tipo 2. El tipo 3 es aquel paciente que tiene una muerte con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica y se presume cambios en el electrocardiograma antes del resultado de troponina. Es decir, el paciente realmente hace una parada, una muerte súbita antes de llegar al hospital o al centro de salud. El tipo 4 es aquella que está asociada a angioplastía intraluminal coronaria, que esos pacientes que se les ha hecho una angioplastía y posteriormente, por ejemplo, comienzan a elevar troponinas, o pacientes que hacen una trombosis del stent, o una restenosis intra-stent, ¿no? Esos son los tres tipos, pues, tres tipos, ¿no? Y la de tipo 5 está relacionada a la cirugía de revascularización coronaria, pacientes que han sido revascularizados por cirugía y comienzan a presentar elevaciones de troponina muy por encima del valor normal, ¿no? Llega a 10 veces más de su valor, ¿no? Entonces, como dije, vamos a hablar del tipo 1, infarto tipo 1, que está causado por la ruptura de una placa inestable y trombosis coronaria. Los criterios para el infarto agudo de miocardio tipo 1 es la detección de un aumento o caída de los valores de troponina, al menos un valor por encima del percentil 99 del límite superior de referencia, más al menos uno de los siguientes hallazgos. Si con este troponina se elevada más uno de estos, en este caso síntoma agudo de isquemia miocárdica, si un paciente que tenga un dolor típico coronario, por ejemplo, ¿no? Que hayan cambios en el electrocardiograma nuevos, ya sea el supra o infranivel del ST, como sea más adelante, que presente ondas Q patológicas, o estudios por imágenes con pérdida de nuevo miocardio viable o una alteración de la motilidad regional de la pared, siguiendo un patrón compatible con miocardiopatía isquémica, en un ecocardio que nos demuestre que hay hipocinesia de alguna cara del ventrículo. O lo otro que es identificar el trombo coronario con una coronografía, incluyendo estudios de imagen intracoronaria o una autopsia. ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Sigo? ¿Aló? ¿Sí me escuchan, no? Sí, doctor. Ya, ok. Entonces, vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Ya? Eh, acá es importante lo que decía hace un rato de la disfunción endotelial. La disfunción endotelial es el deterioro. Con el camión de los pollos llegaron. ¡Ya no puedo ver pollos! ¡Ahí está ahí el pollo! Ahí los pollitos, los pollitos en el camión. ¿Cómo se puede silenciar a todos? No se pega, no se pega. Se pega ahí. No, no se puede silenciar a todos. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ay, Dios mío. No son pocos. Hay que ver, no viene carro a Paguen la derecha, sus, vamos a ver acá. Pasa, libre. apaguen sus, Libre sus con anda. micrófonos, pues. Hola, apaguen sus micrófonos. Sale un mojón por la pierna. O salgan de la clase si no la quieren escuchar, ¿no? No hay problema de mi parte, ¿no? Como lista. Mía Fernández, Nicole No, no se Fernández. pega. Mira, ya vamos, no se voltea, no se voltea. Chao. Nicole Fernández. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Nicole Fernández. Fernández. Medina, ¿me escuchas? Bueno, ya. Vamos a seguir, ¿ya? Entonces, la disfunción endotelial, el deterioro funcional del endotelio, es decir, de la capa interna del óseo, está caracterizado pues el deterioro del endotelio es decir, por una disminución nítico, ¿ya? En un estado que hace que genere
en que la placa, el endotelio sea disfuncional y esto hace que se vuelva un estrado protombrótico. Es decir, que haya proliferación y crecimiento de limitación del músculo lisovascular, que haya adherencia de células inflamatorias, depósito de lípidos, como vamos a ver acá. Entonces, eh, al inicio vamos a ver el endotelio va a Doctor, generar infiltración y adherir al ojo. sí, Sí, esto se escucha 5 segundos y 5 segundos no se escucha. Como que hay una interferencia, o sea, se escucha que está explicando, luego hay como un silencio y luego nuevamente no sé si será la señal, será solo este momento, pero o sea, te comento. Bueno chicos, ya se lo dijo el doctor, creo que está arreglando su audio. sí, sí, un segundo. Voy a compartir un rato. ¿No? Qué buena señal, ¿no? Hola, ¿me escucha? Sí, sí doctor. Ya vamos a ver si estoy compartiendo. Sí, 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 no puedo. Vamos en la fisiopatología. ¿Sí? Listo. Ya. Entonces, como decía, lo que vamos a, luego de la disfunción endotelial, lo que va a generar una infiltración y adhesión de células inflamatorias dada por monocitos y lipoproteínas de baja densidad, que van a atravesar el endotelio para localizarse a nivel de la íntima, donde son captados por macrófagos, y estos hacen que se proliferen el músculo liso, ¿ya? Hacen que se proliferen en el músculo liso y eh, migren hacia la íntima. ¿Ya? Estos macrófagos, que son captados por la lipoproteína de baja densidad, van a producir un efecto de apoptosis, es decir, muerte celular, liberando su interior, formando el poli. El poli va a protruir hacia la luz del vaso. ¿Ya? Es esa placa que sobresale en el vaso, el cual puede fraccionarse o romperse y generar la adhesión y agregación plaquetarias, formando el trombo, trombo, plaqueta, fibrina, y eso va a hacer que se obstruya la luz del vaso, ya sea total o parcialmente. Lo que vemos es la acumulación de lípidos modificados, activación de las células de endotelio, migración de células inflamatorias, activación de células inflamatorias, reclutamiento de células musculares lisas, proliferación, síntesis de fibrosis, formación de la capa fibrosa, ruptura, ulceración, erosión y de la placa, agregación plaquetaria, formación. Más o menos la imagen. ¿Ya? Miren, por ejemplo, acá ven
una arteria coronaria. Y miren, comienza a formarse la placa, ¿no? La placa ateromatosa, ¿ya? Por la disfunción endotelial. Forma la placa, luego la placa se vuelve inestable se vuelve porque tiene un núcleo lipídico muy grande y la capa fibrosa es muy delgada. Eso hace que no soporte el estrés mecánico del flujo sanguíneo, provocando la ruptura del, del- del- del trombo. ¿Bien? Ahí se va a erosionar, bien, se erosiona, y ahí es donde se va a formar el trombo y se va a producir la obstrucción al flujo sanguíneo, total o parcial, y luego produce necrosis o muerte celular, infarto. ¿Ok? Esto es lo mismo de lo anterior, la placa termogénica se va formando, se erosiona por inestabilidad, ¿no? Y esto va a producir la obstrucción, ¿no? Entonces, eh, para el diagnóstico, vamos a lo siguiente. Tenemos que saber que el síndrome coronario agudo incluye tres afecciones, como hay, ¿ya? Tres afecciones clínicas relacionadas que son angina estable, el síndrome coronario agudo ST no elevado y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. El diagnóstico inicial y la clasificación deben basarse en la historia clínica, la sintomatología, es decir, ¿no? Y la interpretación electrocardiográfica y, lógico, lo que hemos dicho al principio, la elevación de las enzimas cardíacas, en este caso autopenia cardíaca. La angina estable se va a definir como una isquemia miocárdica transitoria que conduce a una disminución del flujo en ausencia de mionecrosis. Si no hay una necrosis significativa, eso quiere decir que no va a elevar la troponina. Mientras los pacientes con isquemia prolongada sí presentan biomarcadores elevados de mionecrosis, es decir, elevación de troponina. Entonces, el paciente llega a la emergencia con el síntoma de dolor torácico y luego hace un electrocardiograma y hay estas dos opciones, ¿no? Que tenga el electrocardiograma, que haya sin elevación de CT, que vamos a ver más adelante cómo es la figura de que no tiene elevación de CT, que es una solución parcial. Esta puede ser sin elevación de biomarcadores de troponina, en este caso, aquí inestable. Sin elevación ya es infarto, ¿no? Con elevación de troponinas. Infarto, ST no elevado. Y el ST elevado con elevación del ST es una función prácticamente total, ¿no? Y es un infarto transmural. Hay supra-nivel del ST, supra-nivel del ST con elevación de troponinas. Entonces, vamos a ver lo que es primero el síntoma con el que vienen mayormente esos pacientes. No son los criterios de Diamond, que ya no son mucho para pero pues como que demuestra las características típicas de un dolor torácico coronario. El dolor torácico, el dolor de pecho, es una de las razones, como ya le dije, más comunes por las que las personas buscan atención médica, ¿no? Es usado por los pacientes para describir una sensación desagradable o incómoda en la parte anterior del tórax. El dolor torácico se considera agudo cuando es de nueva aparición o implica un cambio en el patrón normal que ya venía presentando. La intensidad de duración en comparación con episodios previos son básicamente diferentes y va a hacer que también de la citopatía clara por la que ellos acuden a la emergencia. Entonces, las características doctoras, digamos, típico que decíamos anteriormente, ¿no? Es aquel que es un dolor opresivo, es retrosternal, se puede irradiar cuello a la mandíbula del brazo izquierdo, presenta el esfuerzo físico, y se da reposo o uso en brazos. Esas son las características típicas de un dolor torácico. Ahora hay otra clasificación. Antes usábamos que es típico o no típico, y ahora normalmente usamos con alta probabilidad o baja probabilidad, ¿no? Y el que tiene alta probabilidad es aquel dolor torácico que cumple los criterios que le decía anteriormente, ¿no? Que sea un dolor precordial, retrosternal, opresivo, asociado al estrés, al ejercicio, irradiado al brazo, a la mandíbula, ¿no? Que sea una presión, disnea, a veces relación con cansancio.
El que está más alejado, aquellos que lo refieren como un dolor en el lado derecho, del tórax, tipo raspado, tipo puñal, que es cambiante, fugaz, a veces tipo pinzada, a veces lo señalan de manera con el dedo, lo apuntan con el dedo, ¿no? Digital, así el dolor y al presionar les duele, por ejemplo, ¿no? Y lo van siendo más alejados, ¿no? Con alta probabilidad de isquemia, con baja probabilidad de isquemia, según la percepción clínica del dolor torácico que viene el paciente a la emergencia. Entonces, las características del dolor torácico, de aquí, ¿no? Hay que determinar las características y la calidad del dolor, ¿no? Es decir, es opresivo, la localización e irradiación, ¿no? Si es retroesternal, si irradia el brazo, a la mandíbula o a la espalda, factores que lo precipitan o lo exacerban o lo alivian, ¿no? El caminar, el subir escaleras o el reposo, que la duración del dolor, el tiempo que tiene el dolor es importante, síntomas asociados como náuseas, vómitos, la intensidad, ver la intensidad, ¿no? Si es de 0 a 10, ¿no? 0 es casi nada de dolor y 10 es una intensidad muy alta. Esos son muy importantes cuando viene el dolor torácico, la emergencia, desdoblar ese dolor con todas esas características que le estoy diciendo, para ya darnos cuenta qué tanta probabilidad de ser un dolor torácico cardiogénico, ¿no? Entonces, el segundo problema de agudo, el 80% acude con un dolor torácico o presión torácica, ¿no? El 80% presenta ese síntoma. Otros síntomas asociados a la sudoración, a veces le decimos equivalentes sanguinosos, ¿no? La sudoración, la indigestión o el dolor a nivel epigástrico, a veces que vienen solo con dolor en el brazo izquierdo o en la mandíbula. En las mujeres, algunos dolores, algunos síntomas relacionados con el síndrome agudo en mujeres puede ser el síncope, náuseas, vómitos, palpitaciones, fatiga, ¿no? Todos estos vienen a ser los equivalentes anginosos, pero el 80% viene con el típico dolor del tórax. Entonces, una vez que ya tenemos la sintomatología, ¿ya? El paciente que tiene dolor torácico, nosotros vamos a hacerle el electrocardiograma, ¿no? Y pidiendo las trombolinas cardíacas, enzimas cardíacas. Nosotros, ni bien tenemos el contacto con el paciente y hacemos el electrocardiograma, tenemos 10 minutos en unas guías para nosotros no solo haber hecho el electrocardiograma, sino también tener la conclusión de ese electrocardiograma, ¿no? Y el electrocardiograma, acá es importante determinar algo, ¿no? Si estamos ante un supradesnivel de ST o ante un infradesnivel de ST. Entonces, siempre digo, el electrocardiograma, el PQRS, el PR es isoeléctrico con el. ¿Sí? El PR es isoeléctrico con el ST. Entonces, alteraciones de este ST, ya sea como infradesnivel, caída del ST por debajo de ese isoeléctrico de ese PR, ¿no? Estamos ante una depresión del segmento ST. Y elevaciones de ese ST por encima de ese PR, estamos ante una supradesnivel del ST. Y las T negativas también son componentes que van asociados al IMA ST no elevado, ¿no? Y estos tienen que presentarse en dos o más derivadas. Una derivada sola no es, tiene que ser dos o más derivadas. Entonces, el infradesnivel del ST es una lesión subendocárdica, ¿ya? En la cual vemos infradesnivel, ¿ya? O T negativas. Es una obstrucción parcial del vaso que si está asociada con enzimas cardíacas positivas, estamos ante un IMA ST no elevado. Si no hay elevación enzimática, aquí inestable. Y tenemos el ST elevado, ¿no? La lesión epicárdica, un ST elevado, el cual es una obstrucción prácticamente total del vaso. Acá nuestro accionar debe ser inmediato, no se olviden, si eso está totalmente obstruido el vaso, eso va a producir una necrosis, una muerte celular del miocardio, al cual irriga este vaso. Entonces acá tenemos que producir la perfusión, la abertura de este vaso para que recupere ese flujo hacia ese miocardio. Lo vamos a ver más adelante.
Entonces, lesión subendocárdica, hablamos de infranivel ST, lesión subepicárdica o transmural, supraesnivel ST. Ok, eso ya está. Entonces, que ven acá, mira, ven una infranivel LST en 2, 3 AF y también en B3, B4 y B5 y también B6, ¿no? Entonces, estamos hablando de infranivel LST, lesión subendocárdica, inferoanterior, porque es, la abarca anterolateral, anterior extenso, ¿no? Abarca toda la cara anterior, lateral y la cara inferior. Entonces, infradesnivel del ST. Si este paciente viene con enzimas cardíacas elevadas, estamos ante un IMA ST no elevado. Y luego tenemos el supraesnivel del ST, como ven acá, encima, el ST por encima del PR. ¿Ya? Tenemos el 1L, en B3, B4, B5, B6, ¿no? Es una anterolateral, ¿no? Abarca la cara anterior, B3, B4, lateral, B5, B6 y de 1 a B. Anterolateral, ¿no? Son epigárdica, anterolateral, si tiene enzimas cardíacas elevadas, IMA ST elevado, obstrucción prácticamente total del vaso. También existen otros patrones electrocardiográficos equivalentes, ¿no? Asociados con la obstrucción prácticamente total del vaso, que es el patrón de Winter o el patrón de Wellens. Y otros patrones más, que estos son más conocidos, ¿no? En este caso, el de Winter es una depresión ascendente, ¿no? Es una depresión ascendente, es como lo que vimos en las diapositivas anteriores, que, que es un ST descendente marcado, es una depresión, en este caso es recto, vemos es una depresión, una descenso del punto J con un ST ascendente, ¿no? Y está seguido de ondas de altas, picudas, simétricas y mayormente de 1 a B6. Y esta es una instrucción prácticamente de la descendente anterior. Y el patrón de Wellens, lo he escuchado, que es una, puede ser bifásicas o teneativas bien profundas, ¿no? Obviamente eh, más de 2 milímetros, y que va desde B1 hasta B4, y está relacionado con unos obstrucción crítica proximal de la descendente anterior. ¿Ya? Son patrones electrocardiográficos equivalentes. Para hacerles acordar las arterias a las que corresponden, pues es muy importante saber si es de la cara anterior, lateral, inferior, porque están relacionadas a las arterias, ¿no? Lateral hablamos de fleja, inferior hablamos mayormente el 80% de la columna derecha, y la anteroseptal se refiere a la descendente anterior, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Ya, por favor. Bueno, entonces ya vimos la clínica, la sintomatología. eh, Ahora lo que vamos a hacer son los biomarcadores, es decir, las enzimas cardíacas. Los biomarcadores complementan la evaluación inicial y electrocardiográfica para dar el diagnóstico, la estratificación del riesgo y el tratamiento. Las troponinas cardíacas, proteínas estructurales del miocardio, son biomarcadores de daño del cardiomiocito. Son más sensibles y específicas que la creatinina, que su enzima MB, la CPK-MB, mucho más sensible y mucho más sensible aún que la mioglobina. Ya ni lo usamos. Si estas topologías se presentan en una presentación clínica compatible con isquemia miocardio, si se ha elevado la troponina, va a indicar infarto de miocardio, muerte celular. Y el infarto de miocardio se define, como hemos dicho, como la necrosis del cardiomiocyto, en un contexto clínico consistente de isquemia miocárdica aguda. Entonces, el diagnóstico de un IAM, de un infarto, requiere que se cumpla una combinación de criterios, entre ellos la detección y un aumento o disminución del biomarcador cardíaco, en este caso, referir la troponina cardíaca.
de mucha alta sensibilidad ahora con las ultrasensibles, ¿no? Que nos da un valor muy rápido. Eh, y como les he dicho, con al menos un valor por encima del percentil 99 del límite superior normal, y en al menos con parámetros asociados como el electrocardiograma y la sintomatología. ¿Vale? No solamente el tener un protocolo elevado indica infarto, no. Está asociada también a injuria, que se puede presentar en otras patologías, ¿no? Como por ejemplo taquiarritmias, fallas cardíacas agudas, emergencia hipertensiva, Takotsubo, miocarditis, enfermedades renales crónicas. Eso nos puede presentar elevación de las troponinas también, ¿no? Entonces, es importante que yo les diga que un paciente que acude a la emergencia es importante, no solo cuando viene con cualquier patología, evaluar las funciones vitales con las que viene el paciente. ¿Ya? Me refiero a un paciente llega a la emergencia, ver funciones vitales. Dice, mira, con otro electrotroponina. Evalúa, anda pidiendo otro electrotroponina. A veces el que las tiene que hacer es uno mismo. Tiene que ir del electro, llamar al laboratorio, qué sé yo. Entonces, pero mientras uno ve las funciones vitales, ¿ya? Mientras yo espero el electro que está marcando, está saliendo, o espero las troponías, hay que ver las funciones vitales tiene, cuánto es su presión arterial, hipotenso, hipertenso, la función, la frecuencia cardíaca, si está taquicárdico, bradicárdico, su saturación, ¿no? Si satura más de 90, menos 90, si está lúcido, orientado, siempre funciones vitales. Yo creo que no solo en doctores, en cualquier otra parte, siempre hay que tener las funciones vitales de nuestros pacientes, sobre todo en la emergencia. Entonces, ¿cuáles son las medidas terapéuticas iniciales? No brindamos oxígeno siempre y cuando esté con saturación menos de 90. Con más de 90 no tiene sentido poner oxígeno. Por eso es que es importante que hagan su valoración de funciones vitales. Si tiene mucho dolor, puede usar nitratos, pero siempre y cuando la presión sistólica esté por encima de 90. Si no, preferible no usar el nitrato, pero una hipotensión de repente está sostenida, que lo va a complicar más aún a nuestro paciente. Y en caso que no sea el dolor, puedo usar morfina, 3 a 5 miligramos por día intravenosa subcutánea, cuando no hay descenso del dolor, ¿no? Esas son las medidas terapéuticas iniciales. Entonces, habíamos hecho estable, síndrome coronario agudo elevado, síndrome coronario agudo elevado. Ahora vamos a ver entonces síndrome coronario agudo elevado. Entonces, acá, como he dicho, es el electro que nos trae con el supradesnivel del ST. Y esto es importante saber siempre que en el supradesnivel en B12-B3, si es más de 2.5 o más de 2 milímetros en pacientes varones, o mayor de 1.5 milímetros en mujeres, en B2/3, o más de 1 milímetro en cualquier otra derivada. Como les he dicho siempre, 2 o más derivadas nos dan el diagnóstico. O que presente un bloqueo de rama izquierda nuevo. Ahora, sí, ¿cómo yo voy a saber si se bloqueo de rama izquierda nuevo si no tengo un electro anterior? Existen los criterios de Garbosa, que son estos acá, son los criterios de Garbosa, que me dice que según el puntaje, si tienes estos criterios que son canosos, si tiene más de 3 puntos, yo estoy hablando de una alta sensibilidad, que ese bloqueo de rama izquierda está relacionado a un infarto con obstrucción casi total en la arteria, es decir, a un infarto con ST elevado. ¿Ya? El hecho que tenga un supradesnivel concordante con el URS, que ambos estén hacia arriba, concordan hacia arriba, ya me da 5 puntos. Alto valor, de que lo más probable esté ante un bloqueo de rama izquierda compatible con un IMA ST elevado. ¿Ya? Entonces, es Garbosa. Y con respecto al tratamiento, no se olviden que el síndrome agudo con elevación del ST, la arteria está casi totalmente obstruida. En este caso, tenemos que abrir la arteria, reperfundir ese músculo cardíaco.
Si no, la célula va a necrosarse, el cardiomiyocito, y ese cardiomiyocito necrosado ya no va a restaurarse, ya no va a reflexarse, eso ya es muerte, y lo que va a pasar es que el paciente o vaya mal, o vaya con una, que haga falla cardíaca, arritmias cardíacas malignas, y de repente mortalidad o un mal evolución del paciente, ¿no? Entonces, lo que nos dicen las guías es que yo tengo 12 horas para abrir esa arteria, para perfundir esa arteria. Entonces, el paciente llega a la emergencia, viene con dolor torácico y láctico con alta probabilidad que sea cardiogénico. La principal pregunta es, ¿a qué hora comenzó el dolor? Entonces, si yo estoy dentro de esas 12 horas, yo tengo que pensar en abrir esa arteria. Y hay dos formas para abrir esa arteria, con fármacos, en este caso fibrinolíticos, y la otra opción es vía cateterismo cardíaco, ¿no? Con intervención coronaria percutánea, ¿no? Haciendo una angioplastía. Entonces, esas son las dos formas que podemos usar. Entonces, y para esto hay toda una serie de tiempos que podemos usar. Lo que pasa es que si han pasado las 12 horas, ya no para que haya muerte celular y aquí esa arteria no tenga mucho sentido. Entonces, si yo estoy en un centro, trabajo en un centro que tengo sala de hemodinamia, tengo la sala de hemodinamia, tengo intervencionismo percutáneo coronario en mi hospital, entonces tengo 60 minutos para ir y abrir esa arteria vía hemodinámica, esa vía cateterismo cardíaco. Pero si yo estoy ante un centro que no tengo cateterismo cardíaco a la mano, no sé, pues María Auxiliadora, creo que los de María tampoco, no sé, pues, María Auxiliadora si no tiene, o estoy de repente en un centro de salud, entonces yo tengo que ver si puedo transferir ese paciente a otro sitio donde hay el cateterismo cardíaco en menos de 120 minutos. Si no tengo esa posibilidad, yo tengo que fibrinolizarlo farmacológicamente, ¿no? Y tengo menos de 10 minutos para ya yo ir inyectando el fibrinolítico. ¿Okay? Ya ustedes, cuando ya uno sabe, uno trabaja, está de guardia, sabe y no tiene esa hemodinámica ahí en su centro, sabe, la tiene clara de que a dónde lo tiene que transferir, ¿no? Y qué tiempo se que demoraría, ¿no? Entonces ya uno sabe si el tiempo es muy prolongado, lo tiene que ir priorizando en su centro. En cambio, si yo tengo menos de 120 minutos, el poder transferirlo en menos de 120 minutos, yo lo transfiero para la sala de hemodinamia a otro centro. Y ellos tienen menos de 90 minutos para abrir la arteria desde que entra a su centro de salud, a su hospital, ¿no? A ese propósito siempre les comento a los profesores, cuando nosotros hacemos guardia, bueno, ya en el hospital donde trabajo tenemos 24 horas, tenemos eh, sale hemodinámica. Antes solo teníamos en el día, las 12 horas de día, muchísimo había. Entonces, cuando ya un infarto de elevado, lo que teníamos que hacer es llamar al centro que estaba más cercano. En este caso, llamamos a INCOR, y el INCOR a veces nos decía pues, que sus salas están llenas, que ya tiene pacientes que esperan para entrar, entonces era imposible transferirlo, por más que en mucho menos de 120 minutos llegaba allá. Entonces teníamos que nosotros finalizarlo farmacológicamente en este caso, ¿no? Qué sé yo, si están en provincia o están haciendo el serum en San Mateo, Chosica, y el tráfico es imposible, no va a llegar el paciente, tienen que finalizarlo. Entonces, habíamos dicho que estamos en las 12 horas que son el tiempo para finalizar el paciente. En el paciente que viene hemodinámicamente inestable, es decir, el paciente que viene shock cardiogénico, es decir, o paciente que está hipotenso, taquicárdico, desaturando, ese paciente ya no podemos pensar en finalizarlo, tenemos que llevarlo a una sala hemodinámica urgentemente, porque ese paciente ya está complicándose. Entonces, en esos pacientes ya no podemos esperar a estar dentro de 12 horas, tenemos que abrir la arteria con cateterismo cardíaco lo más pronto posible. Se nos va a chocar y no va a haber retorno a eso. Entonces, ¿qué pacientes? Todo paciente
Después de una fibrolisis se sugiere de todas maneras hacerle un cateterismo cardíaco posteriormente para ver exactamente si ha sido eh, la arteria está reperfundida totalmente. Entonces, si yo, por ejemplo, hago mi fibrinolisis y veo que no ha sido exitosa, lo que les voy a enseñar más adelante, cuando te das cuenta cuando la fibrinolisis es exitosa y cuando no es exitosa. Si no ha sido exitosa, yo tengo que transferir a una sala hemodinámica lo más pronto posible. Y si yo veo que ha sido exitosa, tengo 2 a 24 horas para hacerle su cateterismo cardíaco. Pero las guías recomiendan que de todas maneras trate de hacerle su cateterismo cardíaco posterior a la fibrinolisis farmacológica. Ahora, si yo ya pasó las 12 horas, lo he finalizado, he visto que soy exitosa, pero posteriormente comienza a ponerse inestable, comienza a aparecer el dolor, parece hipotensarme, no tengo que hacer el cateterismo lo más pronto posible. ¿Ok? Lo mismo que le decía anterior, ¿no? Si veo que mi terapia no ha sido adecuada, tengo que hacer un cateterismo urgente, y si ha sido óptima la finalización, tengo 2 a 24 horas para transferirlo. Si está por encima de las 12 horas y persiste con la sintomatología, es decir, el paciente llega tarde, con más de 12 horas de evolución, pero persiste con dolor torácico, persiste con el niveles de, yo igual tengo que pensar en abrir la arteria, en este caso, con cateterismo. Entonces, la terapia de repercusión, la neolíticos, que se acá, es la tetropinasa, el alteplase, el tenteplase, el tetropinasa. Lo que nosotros usamos en realidad que es el alteplase, el tenteplase no lo he visto porque no hay acá en el Perú, pero lo que más usamos es el alteplase. Esto la tropinasa es mucho más cómoda que el alteplase. Eh, el estreptokinasa no es un agente fibrolético específico, ¿no? Por lo que puede actuar sobre el platinógeno circulante y ligado al trombo puede desarrollar anticuerpos, por lo que no debe administrarse en pacientes que ya han recibido anteriormente este estreptokinasa. Aquí el alteplase, a veces conocido como el TPA, es un agente fibrolético específico, tiene una relativa selectividad para realizar la fibrina y iniciada por el trombo, ¿no? Mucho más específico. Estas son las dosis que ven acá. Da lo mismo, esto es lo que hacen. Un millón y medio de unidades, lo duro, y lo pasamos a 60 minutos. Y el alteplase, 15 gramos en polo, y luego, según el peso, 0,65 por kilo, 0,50 por kilo, pasa en 15 minutos, la dosis total es de 100 miligramos. Ahora, todos estos pacientes que van a ir a una fibrinolysis farmacológica son aceptados, no necesariamente. Hay contraindicaciones para trombolisis, ¿no? Hay condiciones absolutas que las tenemos claras, las relativas, podemos sopesarlas, pero las absolutas nos impiden usar el trombolisis. En este caso tenemos que sí o sí transferir el paciente a un cateterismo cardíaco. Hemorragias, hace hemorrágicos buenos, isquémica, hace isquémico de los 3 meses, una neoplasia del sistema nervioso central, traumas, cirugías dentro de las últimas 3 semanas, sospecha de disección aórtica, y las relativas, ¿no? Hipertensión por más de 80 sistólica, embarazo, que tienen los 6 meses, son relativas, ¿no? Pero lo principal es las absolutas, las que tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, ahora, yo como sé si mi trombolisis farmacológica ha sido o es efectivo o no. Uno que yo acá iniciar la perfusión, perdón, la trombolisis, iniciar el fármaco, yo voy a ir haciendo electros cada 60, 90 minutos, hago el electro para ir viendo cómo va el paciente. Entonces, uno tiene que bajar, disminuir el dolor. Desaparición, sería mejor que desaparezca el dolor o que disminuya mucho menos de lo que ingresó. Lo otro es que tenga un descenso del ST mayor del 50%. Si menos un ST
de 10 milímetros, de 10 cuadraditos, que esté en menos de 5 milímetros, ¿no? Que descienda el ST por lo menos más de 50%. Que las troponinas se estandaricen sin que tengan un valor que disminuya o que se mantengan sin mayor elevación, ¿no? A veces se presentan arritmias, ¿no? Arritmias idioventriculares, que son arritmias de repercusión. Si el miocardio está atontado por la falta de flujo sanguíneo, oxígeno, que de repente se abre, se lisa el trombo, ingresa la sangre y sale al atontamiento a veces con una respuesta de arritmia. Mayormente son idioventriculares que por aquí en el tratamiento son pasajeras y eso nos indicamos que mayormente para un paciente está la repercusión está siendo efectiva. Ahora, la fibrinolisis farmacológica tiene sus complicaciones. El hecho de fibrinizar un trombo puede producir hemorragias, o sea, hemorragias intracerebrales, a nivel de gástricas, puede producir hipotensión, arritmias. Esas son sus complicaciones. Siempre antes de iniciar los fibrinolíticos siempre tenemos que tener una autorización, si no se puede, del paciente o la organización de un familiar muy cercano, por las consecuencias que puede traer este uso de este fármaco. Entonces, ya en paciente, si no lo puedo transferir, no tengo sala hemodinámica, hago la fibrinolisis, que le he dicho, las drogas que usamos, mayormente el alteplase, puede ser la tropinasa. ¿Cuál es mejor de todos ellos? El alteplase y el estropinasa. El alteplase ha demostrado un poquito mayor beneficio, menos sangrado, mientras que el que no lo usamos nunca, el temteplase, parece que tiene mucho mayor beneficio. Se usa un bolo nada más, de segundos de colocación. No he usado aún, creo que no hay acá en nuestro medio. Parece que tiene un poquito mayor beneficio que los anteriores. Entonces, la otra opción, si yo no necesito finalizar, tengo sala hemodinamia en el centro o lo puedo transferir, es la intervención coronaria percutánea. Es pasar una guía por el vaso que está obstruido y por ahí se insufla por fuera, se insufla por fuera y se produce un balón, el cual distribuye la placa ateromatosa, se saca ese balón, luego se pasa por ahí el stent, se infla el stent, que es el stent colocado en esa zona. Ese es más o menos un cateterismo. Acá es la coronaria izquierda, el diente anterior, circunfleja, estas arterias están limpiecitas y esta es la coronaria derecha. ¿No? Acá canalizan con este catéter de acá, o de acá. Canalizan la arteria, inyectan contraste y pintan toda la arteria. Es el cateterismo cardíaco. Acá vean, acá sí. Esta es la catéter colocado, es la coronaria, está colocado en la coronaria derecha. Eh, eh, Inyectan contraste en toda esta obstrucción. Acá hay una placa dermatosa, un trombo, ¿no? Y está viniendo del vaso, mira acá. Hay otra placa dermatosa. Y la dimensión de este vaso, miren cómo va adelgazándose. Acá, bueno, algo por que cambia. Miren acá, si ven, esa es la placa ateromatosa, ven ahí, la ateromatosa. Y esa es esa es la placa ateromatosa, la guía. Y ahí están pasando supuestamente el stent, ¿no? Acá va el stent, está pegado a la guía y posteriormente lo vamos a insuflar por fuera, se va a dilatar en esa zona. Lo canalizo, así que esté un poquito más allá del ateroma, sufro,
Retiro el globo, queda el stent y el flujo sanguíneo se recupera totalmente. Esta es una obstrucción y luego el cateterismo, el flujo queda recuperado totalmente. Es una que ya se me pongo, me parece interesante, no tan bastante, una elevación del ST, con elevación de troponinas, no lo puedo transferir, lo frinolizo, si no tengo respuesta a la frinolisis, cateterismo de rescate urgente, si tengo respuesta, disminución del ST, desaparición del dolor, arritmias, tengo 2 a 24 horas para hacer el cateterismo. No se olviden las contraindicaciones de la frinolitis. Listo. Entonces, ahora vamos a hacerlo con el agudo y vamos a terminar. ¿Ya? Infranivel del ST, ¿no? ST no elevado, segundo para agudo, ST no elevado, infranivel del ST. Acá vemos un infranivel del ST, B3, 4, B5, cara anterior lateral, descendente anterior. En este caso, como es un total base, yo tengo que estratificar el riesgo para ver si el paciente amerita hacer un cateterismo urgente, inmediato, o lo puedo hacer según el tiempo que me recomienda la guía. Eso es importante, sacar el score Grace. Score Grace me va a indicar más o menos qué, qué tanto tiempo tengo para poder hacer el cateterismo cardíaco. Y la escala de Grace mide la edad, acá está la puntuación por la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la creatinina, en qué nivel de equilibrio se encuentra el paciente. Y esto me da un puntaje, ¿no? Y si ha hecho paro cardíaco, si es una característica elevada, desviaciones, me da un puntaje. Si es mayor de 140, es de una alta mortalidad, ¿no? Ese paciente está asociado a sintomatología que vamos a ver más ahorita, debería ser un cateterismo inmediato. ¿Ya? La escala la clasificación es una valoración de, del riesgo de mortalidad, ¿no? Es decir, clase 1 es cuando no hay síntomas y signos de congestión, de falla cardíaca. Clase 2 se refiere cuando hay crépitos, hay tercer ruido, aumento de la presión venosa central. En el clase 3 ya hay edema o de pulmón y clase 4 hay shock cardiogénico. 240, Grace es alto riesgo. Entonces, ¿qué paciente debe ir al cateterismo inmediatamente? Inmediata estrategia pasiva inmediata, el paciente de muy alto riesgo. Es aquel que se encuentra inestable hemodinámicamente o en shock cardiogénico, es ese T no elevado, es intraineste, pero ya está con presión arterial baja, está desaturando, el otro persiste, es recurrente, refractario, a pesar del tratamiento farmacológico que estamos usando, está haciendo falla cardíaca, arritmias potencialmente mortales, por rato necesita muscular, por atrás FBB, complicaciones mecánicas, cambios dinámicos en el electrocardiograma. Estos pacientes son de muy alto riesgo y tienen que hacerse una estrategia invasiva inmediata, cateterismo inmediato. En cambio, el paciente de riesgo alto es aquel paciente con diagnóstico confirmado de lima sin elevación de T, basado en el algoritmo de las escalas que hemos dicho, de las guías que hemos dicho, tiene una puntuación Grace mayor de 140, lógicamente este también, pero ya el riesgo alto ya presenta un Grace mayor de 140, elevación transitoria del ST, puede tener elevación también del ST, pero transitorio, cambios dinámicos del segmento T o de la onda T, y estos pacientes son de riesgo alto, no son muy altos, y su estrategia invasiva debe ser dentro de las 24 horas. Estamos hablando del ST no elevado. ¿Ya? Mientras que los otros pacientes que no son considerados de riesgo son los que no tienen estos criterios, indudablemente, ¿no? Estos pacientes puede hacerse una estrategia invasiva, cateterismo dentro de los días de hospitalización, sin mayor emergencia, sin mayor apuro, o si no, se hace una estrategia invasiva selectiva, ¿no? Más adelante se le puede hacer de repente una perfusión miocardia o cuestiones para ver si en realidad qué tanto amerita reperfundir esa arteria.
es un poquito lo mismo del anterior, ¿no? Alto riesgo, muy alto riesgo, ¿no? Existía el riesgo indeterminado, que antes en la vida anterior con menos de 72 horas, pero creo que con las tres que le he dicho anteriormente, creo que es suficiente para que lo tengan claro. Entonces, riesgo muy alto, cateterismo inmediato, ahí nos dicen menos de 2 horas, riesgo alto dentro de las 24 horas, y el otro riesgo ya va a estar supeditado a, a, a los patrones que le decía anteriormente, ¿no? Entonces, eso es lo que decía con respecto al nivel, los tiempos, las 12 horas, el infradesnivel, cuándo debe ir a un cateterismo, según esas criterios que hemos visto, desde inestabilidad hemodinámica, las arritmias, del score Grace, escala Grace, perdón, mayor de 140. Entonces, esos patrones no se olviden en que debe ser inmediato, dentro de las 2 horas o dentro de las 24 horas. Y en esos dos casos, supra o infra, debemos de antiagregar a nuestro paciente. Usamos doble antiagregación plaquetaria. Entonces ya habíamos tratado de perfundir a la paciente. Ahora tenemos que ver la parte farmacológica y tenemos que usar concomitantemente estos pacientes. Y nos olvida la doble antiagregación plaquetaria. La antiagregación plaquetaria se refiere a la aspirina más un inhibidor de P2 y 12. ¿No? La aspirina o el inhibidor de P2 y 12 es el clopidogrel, el ticagrelor o el prasugrel. Las guías últimas le dan mucho valor al ticagrelor y al prasugrel más que el clopidogrel. Ante un paciente que yo le he hecho un cateterismo cardíaco, le he colocado un stent, ¿ya? En estos casos, sea supra o infra de nivel, recomiendan la doble antiagregación plaquetaria con aspirina, ticagrelor o prasugrel. Caso que no tengan, pues usar el clopidogrel, que recomiendan la guía, estos son mucho más caros. En cambio, el clopidogrel es cómodo, hay genéricos, es cómodo, mientras que el Ica o el prasugrel es un sumamente caro, ¿no? Pero lo que recomienda la guía es aspirina con nuestro. Si en caso no tengo, es Ica o prasugrel, puedo usar clopidogrel. ¿Ya? En caso de que el paciente haya recibido una terapia fibrinolítica, es decir, usado alteplase o estreptokinasa, recomienda aspirina con clopidogrel. Les he dicho, después de la fibrinolisis farmacológica ya tengo que dar un cateterismo. Si este paciente le hice el cateterismo, recomienda que podríamos rotar ese clopidogrel a, eh, a otro inhibidor de P2 y 12, ¿no? Si es que se puede tener esa alternativa, si no, mantener con el clopidogrel, ¿no? O si se ha hecho el cateterismo, se puede cambiar a otro inhibidor de P2 y 12 como ticagrelor. En cambio, si hay una cirugía, recomiendan esta combinación. Y si no hemos hecho nada, es decir, no, hay pacientes que no se pudo hacer en una estrategia invasiva, recomiendan la aspirina con ticagrelor. Pero estos son los dos parámetros mayormente que tenemos, ¿no? Un cateterismo y un fibrinolisis en el ST elevado. Y en el ST elevado, un elevado que le hemos hecho un cateterismo, no se olviden esta mezcla, y si ha sido, por ejemplo, un elevado que hemos hecho, no requerido una cosa, aspirina con ticagrelor. Por cuánto tiempo lo mantengo doblemente antiagregado, ¿ya? Es decir, lo ideal es un año, 12 meses, con las dos drogas, la aspirina más el inhibidor P2 y 12. Lo que recomiendo. Luego del año, puedo quitar el P2 y 12 que llama aspirina, ¿ya? O también puedo quitar la aspirina que llama con el otro inhibidor, no un especial. Y en cambio, si es una paciente de muy alto riesgo, de alto riesgo de sangrado, ¿no? En este caso, recomiendan la doble antiagregación solo por un mes y luego suspendo cualquiera de las dos, ya sea la aspirina, el P2 y me quedo con uno de ellos, ¿ya? Con uno de ellos indefinidamente. Igual acá en el año, y al final del año, me quedo con uno de ellos indefinidamente, ¿ya? En cambio, eso es lo habitual. Y en pacientes de muy alto riesgo de sangrado, preferirle la doble antiagregación. Son las dosis de aspirina, clopidogrel
En caso que no haya ido a una fibrolisis farmacológica, dosis de carga, 360 miligramos oral, y mantenimiento 75 miligramos diario. En cambio, seguido con fibrolisis, no se recomienda la dosis de carga de 600 miligramos, mayor de 300 nada más, pero menor de 75, y si es mayor de 75 años, no dar carga, ¿no? El prasugrel, dosis de carga de 60, el TICAS, dosis de carga de 180 y se mantiene con 90 cada 12 horas. Entonces, doble antiagregación plaquetaria y luego sigue la anticoagulación. Esos son antiagregantes plaquetarios, lo que hemos visto ahorita. Pero si son antiagregantes plaquetarios. Ahora faltan los anticoagulantes, en este caso las heparinas. En presencia de cambios isquémicos electrocardiográficos o elevación de los marcadores cardíacos, los pacientes con síndrome coronario agudo deben ser tratados inmediatamente con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. La terapia anticoagulante debe continuarse por 8 días o hasta el alta hospitalaria o hasta la revascularización coronaria. El paciente, lo fibrinolicé, o le hice el cateterismo, está abierta la arteria, suspendo la heparina. O si entró de frente a un cateterismo, abrir la arteria, ya puedo suspender la heparina. Las dosis no fraccionadas, 60 unidades por kilo en bolo, en venoso, luego seguido de infusión de 12 unidades por kilo, con un máximo de 1000 unidades por hora, por 8 horas. Esto hay que ir viendo el valor de coagulación para ir viendo la modificación de la, del- de la infusión. ¿Ya? Hay que ir viendo el TPP para ir viendo que no esté mucha dosis o menos dosis. Es un poco más complicado, por ejemplo, prefiero usar heparina bajo peso molecular y se basa en enoxaparina, que no queremos llegar a un control, solo con 1 miligramos por kilo subcutáneo cada 2 horas durante la operación hasta que se realice el cateterismo cardíaco. Ya, una o esta preferible, esta es más manejable. Entonces seguimos doble intervención plaquetaria, anticoagulación y después está ya cuando no es inmediato, estas drogas toman historia de doble intervención, entonces son drogas inmediatas, posiblemente tenemos que ir viendo los hipolipemiantes, ¿no? Los hipolipemiantes, en este caso la atorvastatina o la rosuvastatina, con dosis altas, ¿no? A veces, mientras no tengamos los valores de colesterol LDL, usamos 80 miligramos diarios. Hay 10, 20, 40 y 80. Entonces, lo que tenemos que llevar los días nos recomienda que estos pacientes vayan a un LL menor de 55 miligramos por decilitro. Ya usamos automáticamente 80, podemos usar de 40, si a pesar de eso no, más posiblemente ya con las consultas no llega a estos valores, se le agregan otros hipolipemiantes y ya los verán en la clase de dislipidemia, ¿no? De estos diferentes que se le agrega a la atorvastatina o la rosuvastatina, que puede ser el las unidades de Cetinive, los inhibidores de PC2, PCSK9, ¿no? Como el evolocumab, Clisirán, que ya tenemos en el mercado, ¿no? Hipolipemiantes, en este caso atorvastatina, atorvastatina 80, rosuvastatina usan 20 hasta 40, y nuestro parámetro es que tenga un LL menor de 55. Lo normal para el resto es un LL menor de 100, pero en estos casos, el LL, colesterol malo, paciente de infarto, síndrome coronario agudo, LL menor de 55. Son YECAS, siempre cuando el paciente tenga una fracción de eyección menor del 40%, no se olviden los YECAS, evita la remodelación cardíaca, y los beta bloqueantes, como decían antes, que deberíamos usarlos dentro de las 24 horas de iniciado el infarto, de no tener la contraindicación. Entonces se está perdiendo un poco, ya que ha salido el estudio REBOT y el Smart Decision. Estudios estos han demostrado que pacientes que no tengan fracción de eyección deprimida, menos de 40, no recomiendan, o sea, no ha demostrado ningún beneficio a nivel de muerte o hospitalización de usar el beta-bloqueante o no. Ya, Smart Decision nos dice que al año después podemos suspenderlo si que no tiene fracción de eyección baja, y el estudio nos dice que no amerita iniciarse si es que tiene una buena fracción de eyección. El paciente con infarto debe tener un ecocardiograma, ¿no? Entonces eso como que se ha perdido ya un poco, o las nuevas guías ya nos dirán para no usarlo o usarlo solo en pacientes que están con fracción de eyección baja, ¿no? Y
estos diuréticos, antagonistas de los receptores mineralocorticoides, se recomiendan en pacientes con PI baja, que tengan síntomas de insuficiencia cardíaca, diabéticos, y que recomiendan de preferencia el risperidone que ya tenemos en el mercado, ¿no? Entonces, la agregación, los anticoagulantes, ya luego, psicolipemiantes, beta-bloquearlo, usar YECA si tiene fracción de eyección baja, o plenones si también tiene fracción de eyección baja. Son las explicaciones del infarto agudo, que pueden ser mecánicas, el choque eugénico, ruptura del septum, ruptura de la pared libre, problemas eléctricos como arritmias, bloqueos auriculoventriculares, puede haber pericarditis, por ejemplo, mira, acá tenemos la ruptura del músculo papilar, ¿no? De ahí debutan con choque cardiogénico, de pulmón, se encuentra un soplo que es holosistólico de la respiración mitral, la ruptura del septum, ¿no? Mira, la ruptura del septum, la ruptura del septum ventricular, ruptura contenida, y también puede ser la ruptura libre de la pared, que acá va muy mal, va con un colapso circulatorio, eh, de mal manejo, ¿no? Y para culminar, simplemente, posterior al infarto, sus pacientes deben de tener una buen manejo de su hipertensión, buen manejo de la diabetes mellitus, en este caso, si sufren labores, tratar de llevar sus ritmos sinusal, si no, tener un buen manejo de la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventricular en este caso, suspender el tabaco, manejar un LL menor de 55 mg, como les he dicho, hacer actividad física, ¿no? Actividad física aeróbica de manera regular, recomiendan 150 minutos a la semana, mayor de 100.000 pasos por día. Mayormente estos casos pueden hacer posteriormente estos pacientes pueden hacer rehabilitación cardíaca y vean un mejor manejo de su actividad física posterior. ¿Listo? ¿Una pregunta por acá? ¿Hemos terminado? ¿Una pregunta? Todo claro. Entonces, paciente que llega a la emergencia con dolor torácico,